literalmente hace escasos minutos acaba de perder Talleres, acaba de jugar el equipo dirigido por Carlos Tevez. Antes de hablar del partido, pedir disculpas por no hacer previa. La verdad, no sabía que jugaba hoy. Yo había visto en promedios, me figuraba el día 5, el 5 de marzo. Y me termina figurando justo cuando tipo 5 y algo me pongo a verlo si jugaba algún equipo hoy, si había algún que otro partido. Salió el partido de hoy a las 8:30. No hubo previa por eso básicamente, así que pedir disculpas. Pero bueno, obviamente el análisis post partido está. Lo dicho, un Talleres que pierde 1-0 en condición de local. Un Talleres que venía jugando bien, que venía de demostrar un buen fútbol honestamente. Me toca perder, yo algo que voy a insistir en este video más que nada es no enfocarse en esta derrota. Talleres viene jugando bien, tiene una muy buena base, demostró carácter honestamente en este partido, por lo menos en más de una parte del primer tiempo, que ya vamos a hablar de eso, pero lo dicho, un Talleres que pierde por la mínima es algo notorio también. El tono del video sería diferente si Talleres hubiera perdido morbosamente 4 o 3-0. Pero lo dicho, un partido que para mí estuvo muy parejo en más de una oportunidad. Hay cositas que mejorar honestamente de cara a lo que es la cantidad de ocasiones que uno puede generar y la cantidad de veces que uno puede llegar a perdonar, la verdad, las cosas como son. Pero bueno, honestamente fue un partido lindo de ver, partido dentro de todo que a mí este tipo de partidos me gustan porque atacaba Talleres, al momento la réplica la hacía Boca. Fue un partido que para mí estuvo muy peleado en el medio campo, la verdad. El medio campo más que nada desplegado por Belmonte, Delgado y Herrera por parte de Boca, por parte de Talleres. Este triángulo, esta especie de triángulo entre Ortegoza, Galarza y Cristaldo, para mí fue lo que más parte se llevó este partido. Fue una lucha entre estos tres, entre los tres medios de Talleres y los tres mediocampistas de Boca, que la verdad era un muy buen partido, honestamente. Lo vuelvo a insistir, un partido que para mí fue muy peleado en lo que fue la mitad de cancha, tanto el primero un poco como el segundo tiempo. Y después, bueno, los cambios, tanto de un lado como del otro, cambiaron un poco la dinámica del partido. Lo dicho, vamos a hablar un poco del primer tiempo. Un primer tiempo en el cual para mí Talleres lo hizo muy bien, lo muy sólido, tanto defensiva como ofensivamente. En cuanto me refiero en cuanto a lo ofensivo, el hecho de ir a presionar rápido, la presión alta, yo creo que para mí le termina rindiendo en más de una oportunidad, la verdad. Centrándose en los saques de arco de Boca, sabiendo de que Boca, teniendo a Bray honestamente en el arco, que para mí no es un arquero que maneje muy bien los pies de cara saliendo, en este tipo de situaciones, como en un saque de arco, salir por abajo. Bray dentro de todo se ve que no es muy seguro en eso, y Talleres se fijó en ese punto débil, por así decirlo, como una posible oportunidad de cara a generar alguna que otra ocasión de gol, o a lo mejor tranquilamente hacer algún gol proveniente de algún fallo de Bray. Yo creo que en el primer tiempo Talleres se centró en eso, se lo puso como un objetivo de cara a lo largo del primer tiempo, tratar de forzar el error, el mayor error posible por parte de Bray, básicamente que busque el pelotazo largo, que la tire, que se entiende la pelota en todo momento, siempre el pelotazo largo, y que por lo menos tanto Ortegoza como Galarza siempre ganar la pelota aérea, básicamente. Tratar de recuperar en lo que es la mitad de cancha, que salteen líneas, que se van obligados a saltar líneas y no que salgan jugando. Esto obviamente Úbeda lo vio al momento, Boca básicamente lo vio al momento, y yo creo que a lo largo del primer tiempo muy pocas veces han salido jugando abajo, pero dentro de todo, antes de que empezaran con los pelotazos, Talleres fue a presionar siempre, pero siempre lo saque de arco. Lo vuelvo a insistir, un Talleres que le plantó cara a Boca, un primer tiempo para mí muy positivo en cuanto a la presión, para mí muy peleado. Talleres tuvo un poco lo que fue ese protagonismo en el primer tiempo, es cierto. Boca después tenía lo suyo con Aranda, que la verdad muy positivo lo de Aranda para lo que es a nivel de Boca, honestamente. Muy positivo lo de Aranda, yo creo que es un pibe que tiene futuro, hay que llevarlo con tranquilidad. Es lo mismo que yo digo con Baroni, lo mismo que digo con Turián en Belgrano, con Rafael y en este caso en Instituto. Lo mismo voy a decir con Aranda. Si esto le llega a algún hincha de Boca, hay que llevarlo con cuidado, hay que llevarlo con tranquilidad. No pedir esta cosa con Aranda, pedir alguna exigencia más para el pibe, o ya ir pidiéndolo para otras cosas como el caso de la selección argentina.
Pero lo dicho, un excelente jugador Aranda, para mí una de las figuras, para mí la figura del partido honestamente, el que en ningún momento bajó los brazos, tanto en el primer tiempo como en el segundo, el que tomó la batuta de liderazgo en lo que fue el primer tiempo, el que más generó, el que más pelotas básicamente tocó a lo largo del partido. Y obviamente todas las miradas se fueron hacia Aranda porque la calidad que desprende este muchacho es impresionante, la verdad. Pero bueno, más allá de eso, un primer tiempo que dentro de todo, si hablamos de Talleres, muy sólido, muy positivo en cuanto a nivel defensivo, ofensivo, lo que vuelvo a repetir, el hecho de generar tanto, el hecho de por lo menos generar más de una ocasión y no saber convertirla y no lograr convertirla, ya eso te perjudica a la larga. Por lo que vemos acá en estadísticas, saben perfectamente que no suelo hablar mucho de las estadísticas, pero con Talleres sí lo hago, más que nada cuando veo un número abultado a la cantidad de remates, porque estoy viendo 15 remates totales, de los cuales esos 15, 2 fueron al arco, y creo que esos 2 son en un córner, son de pelota parada en el segundo tiempo, que son remates sin potencia, básicamente, que tranquilamente son atajables sin problemas para Bray. Es cierto, Boca fue 3/4 lo mismo, Boca hizo menos tiros, 2 al arco y 1 fue gol. Pero bueno, más allá de eso, un partido que me gustó honestamente por parte de Talleres, y lo vuelvo a repetir, pese a este tipo de derrota no pasa nada, lo perdiste por la mínima, es cierto, pero lo perdiste dejando una muy buena imagen, demostrando un poco más de carácter contra Boca. Te pasó lo mismo con Independiente, en ningún momento Boca, contra Boca, bajó los brazos, básicamente los jugadores siempre hacia adelante. Es cierto, en el segundo tiempo, ahora vamos a hablar de esto, es cierto que después en el segundo tiempo el cambio de Esforza por Cáceres, obviamente debido a una lesión por parte de Cáceres, porque Cáceres terminó el primer tiempo lesionado, jugó creo que desde el minuto 25 hasta te diría un poquito más, con molestias a la altura de la pierna derecha, si no me voy a equivocar. Entonces era un cambio obligado, un cambio para mi punto de vista claro. Entra Esforza y ahí cambió un poco el esquema de Talleres. En el segundo tiempo Talleres pierde un poco ese protagonismo, pierde un poco la pelota, porque obviamente Esforza se pone a jugar como en ese doble 5 con Galarza, Ortegoza se pone en un costado, teniendo ese perfil, esa vocación más de ser un jugador más ofensivo. Y ahí es cuando cambia un poco el sistema de Talleres, honestamente, pese a que Ortegoza y básicamente al mejor te dijo jugar de todas formas igual, no termina rindiendo, la verdad. Cambia un poco el esquema, Talleres desaparece un poco en lo que es en el segundo tiempo. Tuvo ocasiones, generó, es cierto, pero no tanto y tampoco se notó esa presencia a la hora de presionar básicamente de Talleres, honestamente, a diferencia del primer tiempo. Después, bueno, desde el inicio del segundo tiempo hasta el minuto 64, o hasta el minuto 60 básicamente, que ahí es cuando cambia un poco la cosa, tanto para Boca como para Talleres, honestamente. Un segundo tiempo que no era ni muy positivo tanto por un lado, ni muy positivo del otro, las cosas como son. A lo mejor Boca tenía un poco más ese protagonismo, tenía la batuta básicamente, trataba de generar y no se terminaba de concretar nada. Creo que en el segundo tiempo viene un pelotazo largo, en el cual llega creo que Merentiel, muy buena intervención de Herrera. Yo creo que eso ya fue después del minuto 60 básicamente. Pero bueno, más allá de eso, del minuto 60 en adelante cambió un poco las cosas, tanto para Boca como para Talleres. ¿Por qué? Porque en el minuto 60 entra Paredes, entra Casíbar por Belmonte y por Herrera. Dentro de todo lo puedo llegar a entender. Y claro, cuando entra Paredes le cambió completamente la cara a Boca de manera positiva. Un jugador como Paredes necesita cualquier club, las cosas como son. Cualquier equipo necesita un tipo como Paredes, y yo creo que dentro de todo le cambió la cara en cuanto al medio campo de Boca, honestamente. Y por el otro lado, minuto 65, 64, Tevez hace sus primeras variantes, porque yo no cuento la variante de Esforza, hace las variantes de Baloyes y de Dávila, dentro de todo muy bien.
porque es algo que necesitaba Talleres, el cambio del 9, ese 9 con presencia, Dávila, un chico que viene motivado, que es el goleador de Talleres, 4 goles en lo que va del campeonato, muy positiva la campaña de Dávila, honestamente, un pibe que se está haciendo notar, un chico que tiene presencia, tiene gol, y es un chico que promete bastante. Y por el otro lado, Baloyes, un tipo que necesitaba minutos, que volvía de esa lesión que tiene crónica, desgraciadamente, hay que tener cuidado con Baloyes, lo vuelvo a insistir, pero que también yo creo que se notó mucho la presencia de Baloyes que la de Dávila, honestamente, y esto es muy positiva la presencia de Baloyes en este tipo de partidos. Porque lo mismo que digo con Paredes, voy a decir lo mismo con Baloyes, y es que Baloyes se notó mucho su entrada y le cambió un poco la cara de Talleres, honestamente, a nivel ofensivo. Dávila, dentro de todo bien, a lo mejor a la hora de tomar la última decisión, a la hora de dar el remate, de hacer el remate, de dar el pase, el último pase, ahí es donde dentro de todo veo ese punto más flojo, pero bueno, es lo que te digo, intentó, buscó, probó, dentro de todo bien. Y después, bueno, viene el gol de Vareiro, que está bien convalidado el gol, está habilitado básicamente. Una muy buena jugada de Pellegrino desde atrás, un pase de Aranda para Merentiel, que Merentiel la de primera, y Vareiro aparece como bien de 9, como todo 9 goleador tiene que aparecer. Gol legal y muy bien ejecutado por parte de Boca. Después de eso vienen los dos últimos cambios de Talleres, que son Maidana, que volvió justo hoy por la mañana de Europa. Recordemos que tuvimos un parón de selecciones hace 2 días básicamente. Maidana por Baez, dentro de todo bien. Y De Pietri por Ortega. O sea, volvimos a ver a De Pietri después de 2 meses de baja, 2 meses de lesión. Un tipo que para mí De Pietri es importantísimo. Para este tipo de partidos, sobre todo volver 2 meses después de lesión, 2 meses sin tocar una pelota, 2 meses sin actividad profesional y medio arriesgado. Además, que recién haya vuelto, lo pones un poquito más en riesgo el jugador porque a lo mejor no estará del todo al 100, honestamente, de su recuperación. Me refiero del todo al 100 porque tranquilamente puede resentirse. De un momento a otro se puede llegar a resentir de su lesión. Y es algo que a lo mejor Tevez se arriesgó. Sí, tranquilamente. Pero tampoco vimos un gran De Pietri, lo vuelvo a insistir. Los 2 meses de baja, los 2 meses de ausencia se notan claramente. Es cuestión de que vuelva a agarrar ritmo, de que pueda agarrar de nuevo competencia. Y nada, más allá de eso, De Pietri no te puedo dar una nota clara del jugador, pero me pone contento de que De Pietri vuelva a las canchas. Para mí no era el partido, la forma en la que tocaba volver a las canchas, porque contra Boca, volver de lesión no era la mejor opción, pero bueno, más allá de eso, positiva la vuelta de Pietri. Y la entrada de Maidana, que dentro de todo la vi bien. Se perdió un gol, que si hubiera sido gol, se lo iban a anular, pero después tenía que haber sido revisado por el VAR, tranquilamente, que básicamente se lo erra por nada. Por nada se lo erra Maidana, honestamente, ese gol cantado, la verdad. Pero nada, lo vuelvo a insistir. Un Talleres que lo pierde por la mínima, lo vuelvo a repetir, perdón por ser repetitivo, que lo pierde por la mínima, pero no pasa nada, no pasa nada por este tipo de resultados. Talleres, pese a eso, sigue, si no me voy a equivocar, estando en la zona alta, sigue todavía estando en zona de clasificación con 18 puntos. Por más de que Independiente gane el sábado contra Racing, o haga por lo menos San Lorenzo o el propio Central Córdoba, Talleres va a seguir estando en puesto de clasificación tranquilamente. Pero lo bueno de insistir, es una derrota, no pasa nada. Talleres de momento lleva, en lo que veo del campeonato, bueno, sí, 4 derrotas a lo largo del campeonato. Pero lo dicho, este tipo de resultados no, por lo menos este resultado tampoco es como hacerlo una gran crítica, porque lo vuelvo a insistir. Yo vi muy bien parado a Talleres, jugó un muy buen primer tiempo, un muy buen segundo tiempo, por lo menos ya cuando entra un poco Baloyes. Pero lo que sí urgentemente a mejorar Talleres es lo mucho que genera, porque lo voy a insistir, genera ocasiones pero no las puede concretar. Es algo que veo mucho en Instituto, por ejemplo, que de que generan ocasiones muy positivas, claras, que pueden ser tranquilamente gol, y no las saben aprovechar, ya sea porque les falta justamente ese 9 como Dávila, por ejemplo. Hubo ocasiones que tranquilamente era un remate tranquilamente de Dávila. Pero bueno, más allá de eso, esta derrota yo digo que no es
como para bajonear en ningún sentido, porque están jugando bien, Talleres está jugando bien, está demostrando carácter básicamente, muy positivo lo de Talleres, en cuanto a términos futbolísticos lo estamos hablando, y nada, vamos a ver qué pasa, el 13 de abril le toca jugar contra Defensa y Justicia en condición de visitante, partido duro, vamos a ver qué pasa, así que nada muchachos, vamos a dejar acá el video, lo que les pido al final de cada video, dejar su me gusta, sus opiniones en la caja de comentarios, suscribirse, activar la campanita, compartir el video, compartir el canal, se lo voy a agradecer un montón. Y nada muchachos, nos reencontramos en el siguiente video. Chao, chao.